Saludos para toda la audiencia de este canal, en cualquier lugar del mundo en que se encuentre, especialmente para nuestra audiencia que nos sigue en toda Europa, en los Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y parte de Asia. También reiteramos la petición de favor de suscribirse a este canal y de reenviarlo a amigos, familiares y conocidos para que también se suscriban. Les pedimos que nos den un clic donde dice like para que podamos crecer, para que YouTube nos recomiende y nos quite ese algoritmo que no nos permite crecer. Luis Abinader le responde a Danilo Medina y Trump amenaza con sanciones. Son los temas que vamos a tratar hoy. El presidente Luis Abinader procedió a responderle a Danilo Medina las afirmaciones que éste hizo en la ceremonia de cierre del 10º Congreso del PLD Reinaldo Pared, donde Danilo había dicho que este gobierno había dejado caer los servicios básicos de la nación, que era un verdadero desastre, que no había seguido trabajando, que había dejado caer el gasto de capital, lo que era la energía eléctrica, el agua, los acueductos, los hospitales, en fin, que era un desastre, y que su partido se iba a focalizar en mejorar los aspectos técnicos del medio ambiente y que iban a erradicar la corrupción y los vínculos con el narcotráfico. Abinader procedió a defender su gobierno diciendo que esas cosas que Danilo dijo eran expresiones políticas, que esto lo que buscaba realmente era relanzar su partido, reposicionarlo, ponerlo a sonar y levantar el ánimo entre sus seguidores. Abinader dijo que su gobierno ha encauzado por buen camino a la nación, que hay del reconocimiento gracias a organismos internacionales que dicen que el país ha crecido más de un 5%, el que más crece en Latinoamérica, que es el que ha generado más empleo, que ha reducido mucho los niveles de pobreza, y que no es cierto esas cosas que dice Danilo en materia de corrupción, porque este gobierno sí ha sometido funcionarios por corrupción, algo que Danilo y los otros demás gobiernos aquí nunca hicieron. Ahí Abinader se equivocó, porque ciertamente Danilo Medina sí sometió gente de su partido y empresarios por el escándalo, el desfalco aquel de Odebrecht, aunque finalmente eso no llegó a ninguna parte. Expedientes mal elaborados por la misma gente que tiene Abinader ahí. Esa Jenny y ese Camacho estaban ahí, fue lo que hicieron los expedientes, digamos que fraudulento, falso, que dieron al traste con el descargo de los únicos dos que finalmente fueron llevados, uno de los cuales fue acusado de haberse corrompido, pero no apareció el corruptor, y el otro de una cosa que no tenía que ver nada con el expediente. Ahora, donde Abinader sí tiene razón es cuando él dijo que la Policía Nacional en su gobierno, por primera vez en la historia del país, se había procedido a desentarla y que se habían sometido policías oficiales, gracias al Estado, por hechos de corrupción, que nunca se había hecho, y ahí tiene razón Abinader, eso es cierto. Otra cosa que Abinader también dijo, que en materia de la corrupción fronteriza, del cobro por dejar pasar a ilegales extranjeros al país, su gobierno había tomado muchísimas medidas y que es el único gobierno, y ahí Abinader tiene razón, que ha sometido militares, que en el último mes se han sometido 36 por esos actos de corruptela de permitir la entrada de extranjeros. Abinader, obviamente, algunos entendidos de la materia nos dicen que le respondió a Danilo buscando fortalecer a este políticamente para que su partido PLD crezca y entonces enfrente al otro PLD verde que encabeza a Lionel, se produzca la división y entonces aumenta las posibilidades de triunfo de una candidatura en el 2028 del Partido Revolucionario Moderno de Gobierno, y cuidado si la candidatura del mismo Abinader. Por el lado de Danilo consiguió su objetivo, porque con esas afirmaciones que hizo levanta la moral de su partido, le manda un mensaje a los electores nacionales y a todos los sectores del país de que ellos van hacia adelante, hacia oposición, y trata de conseguir de nuevo el respaldo de los electores nacionales que lo sacaron del poder en el 2020 y de muy mala manera en el 2024. Pero Danilo y su cúpula PLDista entienden que los fallos de este gobierno de Abinader, los tantos problemas que se ha estado metiendo, los hechos de corrupción,
van a dar al traste con esta administración y que eso va a generar las posibilidades de que otro partido pueda ganar las elecciones, lo cual a los juicios de Danilo pudiese ser, y por eso hizo su congreso, organizó su partido y empezó a hacer campaña, a levantar la moral, con el objetivo de ver si puede ganar las elecciones del año 2028. De todas maneras, es interesante esto que acaba de ocurrir. Danilo lanza su PLD, se mete en la pelea, y entonces ahora vamos a ver qué hace el PLD Verde que encabeza Leonel, porque todos sabemos que al gobierno le interesa que se aumente la división que hay entre esos dos partidos, y por eso se dice que es muy probable que a Danilo lo rehabiliten y al mismo Abinader, para que entonces una candidatura presidencial del PRM, que es la única que pudiese unificar un partido muy dividido ya de Luis Abinader, tenga la ventaja de un PLD dividido, que divididos no van para ninguna parte. Otro aspecto muy interesante en el plano internacional: el candidato electo, Donald Trump, le ha entrado a dos manos amenazando duramente a los gobiernos de México, Canadá y China con imponerle sanciones, con imponerle tasas de arancel en tres aspectos. A México y a Canadá le va a poner aranceles para evitar, en el caso de México, entrada de muchos productos mexicanos a bajo precio. Pero en el caso de ambos países, de Canadá y de México, Trump los amenaza con aranceles que van desde un 25 hasta un 100%, para que paren la migración. Por Canadá entra muchísima gente por la parte sur de Canadá, que es la norteamericana, especialmente muchas personas de origen árabe, muchos musulmanes. Se dice que terroristas, que cuadros de Hezbollah, de Irán, de Hamas, de todas esas cosas que los norteamericanos no quieren, se dice que entran por ahí y que se meten en los estados de Wisconsin y en los estados de Michigan. En el lado mexicano ni se diga la gran entrada de mexicanos enorme que ocurre, pero ahora se suma entrada de muchísimos migrantes centroamericanos, suramericanos, caribeños, africanos, de todos los sitios. Solamente en estos 4 años de administración del Partido Demócrata de Joe Biden se dice que entraron 15 millones de ilegales a los Estados Unidos. Gente que no fue depurada, dentro de las cuales hay muchos, ciertamente personas que andan buscando un mejor nivel de vida, los venezolanos, mexicanos, centroamericanos, hondureños, salvadoreños, costarricenses, en fin, suramericanos menos, ¿no? Ecuatorianos, peruanos, y muchos caribeños, los dominicanos básicamente, ¿no? Cubanos también, gente que le huyen a la miseria, a la pobreza, pero ningún país aguanta en términos de planificación 15 millones de personas, porque hay que buscarle comida, trabajo, ropa, alimentación, vivienda, y eso les rompe a cualquier nación todo su modelo de desarrollo y toda su planificación económica. Por eso Trump está apretando a Canadá y a México en ese sentido. En el caso de China ocurren dos cosas muy delicadas que también tienen que ver con México. Tanto China como México, Norteamérica los acusa del tráfico de drogas, sobre todo la entrada del fentanilo, una droga creada sintética en laboratorios de China que tiene 5.000 laboratorios, y que Trump en su anterior gobierno consiguió con Xi Jinping la promesa de eliminar todos esos laboratorios y físicamente a los dueños, los que trabajaban en él. No lo hizo. El fentanilo se dice que ha asesinado a más norteamericanos que los que murieron en la guerra de Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial. Un verdadero problema enorme, aparte de los carteles también de la droga de México, metidos hasta el tuétano, haciendo 1000 barbaridades que también provocan la muerte de muchos norteamericanos y un verdadero desorden de las familias norteamericanas. En el caso de China hay otro problema también: la gran cantidad de productos chinos que entran en detrimento de los empleos y las empresas americanas, sectores que se han ido a la quiebra. Silicon Valley en California, la cuna del desarrollo tecnológico, está en el suelo porque se llevaron las empresas para China, Vietnam, Singapur, Dominicana, muchísimos lugares
donde se pagan salarios de miseria, y eso ha traído como consecuencia casi la quiebra del estado de California. En el caso de la industria automotriz, Detroit tiene la mitad de la ciudad cerrada porque quebraron la industria automotriz norteamericana, y ahora resulta que los chinos están montando una mega fábrica de vehículos eléctricos en México para que entren con el Tratado de Libre Comercio que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces Trump dice que no, que va a empezar con un 25% y lo va a llevar hasta un 100% para proteger su industria por un lado, los empleos de los ciudadanos norteamericanos, siguiendo las directrices de ese gran economista judío argentino Raúl Prebisch, que estableció el modelo de sustitución de importaciones. Van a proteger, Trump va a proteger su industria y su empleo como debe de ser. Y va a proteger su país también del tráfico enorme, tanto de indocumentados como de droga. A México le va a costar tomar medidas duras, que ya empezó a hacerlo, cerrar su frontera sur, evitar toda esa gente que está entrando y esas marchas y que crucen para la frontera americana, va a tener problemas muy serios económicos, porque que algunos tecnócratas mexicanos dicen que se van a aliar con China, mentira. Mentira, porque Norteamérica es el principal mercado económico de México, y porque todos esos trailers que pasan y esos aviones, no es verdad que van a poder entrar a China, que queda a un día y pico en avión y a casi un mes en barco de México. Van a tener que ponerse a las pilas los mexicanos, los chinos y los canadienses, porque Trump viene por la goma a proteger sus industrias, los empleos de los norteamericanos, y a erradicar esa entrada de inmigrantes desordenada que ha habido, y ese tráfico de droga que asesina a tantos jóvenes norteamericanos, que crea un gravísimo problema social y económico a la familia norteamericana. De todas maneras, terminamos el programa como siempre, pidiéndole al Eterno su bendición para la humanidad, para nuestra nación, reiterando la petición de que se suscriban a este canal, se los reenvíen amigos, familiares y conocidos para que también se suscriban. Y algo muy importante para nosotros, necesitamos que nos den un clic donde dice like a quienes están viendo el programa, para que podamos mejorar, para que podamos crecer y evitar esos movimientos en contra que está haciendo YouTube, los algoritmos en contra de nosotros. Quienes quieran cooperar económicamente con este canal, ahí está nuestra cuenta de PayPal en la página del programa. Será hasta nuestra próxima entrega.